Y estamos de vuelta con mucha más información en su noticiero digital Última Hora Ecuador. Les recordamos que estamos siendo transmitidos a través de la señal de vitotveo.com y el canal 216 en TV Cable. En esta ocasión queremos darle paso a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de Fedexport, para darnos a conocer las últimas incidencias y temas coyunturales también que obviamente le interesan a la ciudadanía. Pero antes de eso, Daniel, bienvenido nuevamente a Última Hora Ecuador. Jefferson, muchas gracias. Siempre es un gusto poder estar aquí y un saludo a toda la importante audiencia a nivel nacional. Y obviamente vamos a tocar de entrada un tema que es fundamental para la economía de nuestro país y que obviamente preocupa y también es de interés para los ciudadanos. Obviamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que suscribió nuestro país días atrás, en este caso, plantea también reformas obviamente al Código Laboral. Uno de ellos obviamente es el tema de nuevos tipos de contratos, obviamente para mujeres y para jóvenes, y también otros puntos que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero así, a priori, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, gracias nuevamente, y es importantísimo poder conversar sobre este tema, comentar y hablar de lo que representa para el sector productivo en general, diría yo. Ha sido recibido con muy buenos ojos desde el sector productivo, desde el sector exportador en general, el acuerdo con los multilaterales en general, no solo con el fondo, sino un acuerdo con los multilaterales. Y por una sencilla razón, creemos, Jefferson, y esto es importante comentarle a la ciudadanía, el Ecuador necesita recursos para poder cambiar su modelo de desarrollo, para poder salir del modelo de socialismo del siglo XXI, que ha demostrado no ser sostenible para poder dar crecimiento y dar un sostenido ingreso a las familias, y poder migrar hacia un modelo que sea mucho más sostenible, que nos brinde más crecimiento y que nos permita recuperar el empleo, pero con una perspectiva de que este empleo se mantenga y crezca en el tiempo. ¿A qué me refiero con el anterior modelo y con el nuevo modelo? Algo sencillo. El anterior modelo económico, que sobre todo lo profundizó el gobierno anterior, estuvo basado en una presencia muy fuerte del Estado, y a su vez respaldado por un ingreso petrolero altísimo. Como sabemos que no tenemos ese ingreso petrolero durante tiempo indefinido, y más aún las condiciones del precio del petróleo son inestables, no sabemos cuánto va a ser el petróleo el día de mañana, entonces no se necesita mucho análisis, digamos, para saber que depender solamente de ese tipo de ingresos y por lo tanto de lo que haga el Estado no es sostenible en el tiempo. A lo que debemos migrar, por lo tanto, es a una economía que esté mucho más basada en la pujanza del sector privado, en lo que pueda hacer las familias, en lo que pueda hacer el pequeño empresario, la gran industria sobre todo, en general, los individuos como tal. Y eso no quiere decir que tenga que desaparecer el Estado, ni mucho menos. Al contrario, significa que el Estado tiene que ser fuerte pero eficiente, que tiene que estar donde tiene que estar, optimizando y sobre todo generando un entorno adecuado, ¿no? Brindando servicios básicos, que eso es evidente que compartimos y creemos que es necesario que se debe fortalecerlo, pero también brindando la seguridad para tener un entorno de negocios, un entorno para que los emprendimientos, las familias, las empresas, desde la pequeña empresa hasta la gran industria, pueda seguir creciendo. Y sobre todo, y este es el punto fundamental de todo esto, Jefferson, y sobre todo que transversalmente a este modelo económico tengamos en el ADN las exportaciones y la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque somos una economía de 16 millones de habitantes, un poco más, que tiene su límite al crecimiento. Si es que nosotros queremos crecer de forma mucho más agresiva, si queremos darle a su vez sostenimiento a ese crecimiento, necesitamos ver al mundo como nuestro mercado. Necesitamos abrir fronteras y para eso tenemos que llevar a cabo, por un lado, una política comercial que la estamos impulsando, que creemos que hay pasos importantes ahí, pero por otro lado también trabajar muchísimo en la competitividad. Alrededor de todo esto, volviendo al tema fundamental del acuerdo con los multilaterales, nosotros hemos visto que hay una parte del acuerdo con estos multilaterales que está destinado justamente a esa mejora de competitividad que se vuelve fundamental. Por lo tanto, nosotros decimos como sector empresarial, porque es positivo para el país, si es que esos recursos van a servir para fortalecer la protección social, vamos a apoyarlo. Si van a servir para poder cambiar ese modelo económico, mejorar la competitividad, fortalecer la estructura normativa, la estructura de la producción, no con subsidios, pero sí con una base normativa adecuada, moderna, que permita crecer a los negocios, entonces la apoyamos, creemos que es positiva para el país,
para la gente, para sus habitantes, para el objetivo de generar empleo. Economista, tenemos ahí ya una apreciación general de lo que obviamente es este tema con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también varios organismos multilaterales. Nuestro país ya va a recibir en este caso en los próximos meses el desembolso total de 4.200 millones de dólares, pero también se han dado una serie de condiciones, entre ellos obviamente establecer reformas al Código Laboral, y es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Hay comentarios a favor, hay comentarios en contra, obviamente para que la gente lo tenga claro. Uno de ellos es obviamente nuevos tipos de contratos para aumentar la participación de los jóvenes y mujeres y también el incremento de los periodos de prueba. Es decir, para que las empresas tengan una mayor facilidad de vinculación cuando crean que no es el perfil adecuado en sus organizaciones, y también la reducción de los costos de contratación y despido, es decir, eliminar indemnizaciones por despido cuando renuncien el empleado voluntariamente. ¿Qué opina al respecto usted? Quiero ir tal vez a lo conceptual, que es lo más importante, Jefferson. Uno de los temas más importantes dentro de la competitividad, discutimos de competitividad, ¿no es cierto? Bueno, vamos un poco más al detalle de qué es la competitividad de un país. Son las normas claras, el tema laboral dentro de esos es uno fundamental. Hoy en día tenemos una normativa laboral que lamentablemente no responde a las demandas de nuestro país. No responde ni a las demandas de las empresas para que puedan ser más productivas y puedan crecer de forma mucho más agresiva porque lo necesita el país, y no responden a la demanda de los ciudadanos para conseguir mejores condiciones de empleo y mejores oportunidades de empleo. Una cifra que es lamentable, pero es la realidad de nuestro país. Hoy en día 6 de cada 10 ecuatorianos, 6 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar, Jefferson, no tiene empleo o no tiene un empleo adecuado. Es decir, está entre la informalidad o consiguiendo un empleo medio tiempo o a medias, digamos, pero no está cubierto por lo que muchas veces los sindicalistas comentan que son la cobertura de los derechos. Estamos de acuerdo con que exista una cobertura de los derechos y se respeten esos derechos, pero también queremos escuchar a los ciudadanos que nos dicen que quieren mejores condiciones de empleo, que quieren oportunidades de empleo. Y eso no se va a poder generar si es que no modernizamos ese marco laboral que permite encontrarnos en un punto medio. Lamentablemente, correcto, igual en el gobierno anterior nos fuimos a un extremo, en donde bajo el concepto de proteger a los derechos, lamentablemente se nos pasó de la mano esa protección y nos fuimos a un extremo en donde las empresas no contratan porque tienen un pasivo laboral muy fuerte. Esto es, vas a tener costos muy grandes que no necesariamente van a ser en beneficio del trabajador y que te van a costar el momento en que tú quieras hacer movimientos, crecer de tu empresa. Por lo tanto, eso es lo que está generando en el país, es que los empresarios, y sobre todo los medianos y pequeños, porque también se comete el error de pensar que solo las grandes empresas, claro, son aquí las que o están despidiendo gente o son las que no quieren contratar gente. Esto afecta en mayor medida a las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, y resulta que las MIPYMES son el 80% de las empresas en el país. En el caso del sector exportador, Jefferson, son el 60% del número de empresas que existen exportadoras en el país son MIPYMES, y son las que más se afectan con este tipo de limitaciones en la normativa porque no pueden crecer. Un empresario que está en este segmento de empresa de mediana y pequeña no toma la decisión de crecer porque tiene asociado a ese crecimiento en la carga laboral costos que no los va a poder cubrir y que no necesariamente, correcto, insisto, van en beneficio del trabajador. Economista, eso hay que sincerar. Y con respecto a este mismo tema, para ir por puntos y también porque le interesa a la ciudadanía en este caso, es decir, y su opinión obviamente, estas situaciones y decisiones que se tomaron durante la década pasada perjudicaron obviamente en las oportunidades de tener más una oferta laboral más amplia para el ciudadano y por supuesto para los empresarios que quizás les costaba mucho o la carga era muy amplia, ¿no? Perjudicaron lamentablemente en todo. Todo este tipo de políticas en donde suena políticamente correcto el hacerlo, digamos. Ante la sociedad, claro. Ante la sociedad, todos estamos de acuerdo en que debe haber protección, claro, todos estamos de acuerdo en que queremos acabar con la pobreza, eso es compartido. Pero no necesariamente la mejor forma de hacerlo es poniendo normas que no vamos a poder cumplir, normas hiper estrictas que se salieron de nuestra realidad. Hoy día no responden a la realidad ni del sector productivo ni de las demandas de los trabajadores que están buscando mejores condiciones de empleo. Por lo tanto, es preciso abordar esto con un debate de altura, así es, ponerlo sobre el tablero por el bien del país, porque el país la necesita. Y en esto también hay que ser enfático, Jefferson, otros países ya lo han logrado. Colombia, Perú, Chile ya han hecho esto.
ya han modernizado su esquema laboral, ya han dinamizado mucho más y las empresas tienen una mayor dinámica, mayor crecimiento, mayores exportaciones también. Economista, si es que estos países ya correcto. lo han hecho, nada impide que nosotros podamos hacerlos porque además es necesario. ¿Y cómo llegar a un punto medio donde también la ciudadanía y también, por supuesto, los gremios no sientan que le están quitando sus derechos? ¿Qué proponen ustedes o cuál sería el pensamiento? Primero es la protección de los derechos. Evidentemente tiene que hacerse así. Nosotros somos los primeros en respaldar esto, ¿no? Pero segundo, sí se tiene que revisar las realidades. Hoy en día, por ejemplo, los horarios de contratación son sumamente inflexibles, sumamente rígidos y no responden a la realidad, sobre todo del sector. ¿40 horas considera que es el adecuado o hay que bajarlo? Esas 40 horas va a ser difícil el aumentarlo, por ejemplo, porque ya es un derecho adquirido y nuevamente hablamos de proteger derechos. Sin embargo, esas 40 horas sí se pueden dinamizar de mejor manera en el lapso de la semana, ¿no? Sin abusar de un cierto número de horas diarias, pero respondiendo a las demandas del trabajador por un lado y de la empresa por el otro lado. En el campo, por ejemplo, hay jornadas o temporadas en donde se requiere que el tiempo de trabajo no sea solo de 8 horas, sino que sea de 10 o hasta de 12 horas. El límite que se pone a nivel internacional sobre las horas de trabajo diarias es de 12 horas según la OIT. Después de eso ya es una carga fuerte. Entonces, para ciertas actividades en donde se necesita esto, sobre todo en el campo, en la producción de las industrias, no estamos hablando de un horario de oficina, estamos hablando que el campo produce 24/7. Se necesita mejorar entonces este entorno sin el castigo que actualmente se tiene por esas horas extras, por ese movimiento de horas adicionales, porque está cumpliendo dentro de las 40 horas como tal, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos mejorar eso. E igualmente puede haber días en donde la jornada sea inclusive reducida por la misma realidad de la empresa, porque es una temporada más baja y demás, en donde solamente sea 4 horas en algunos días de la semana y en otros días sea compensado. Todo eso con la respectiva proporcionalidad en cuanto a los beneficios adicionales de la seguridad social y demás. Esto va a permitir que haya una mejor adaptación, por un lado de la producción, va a mejorar la productividad y por el otro lado de la contratación de trabajo, ¿sí? Es un debate mucho más técnico y más profundo que esto, pero los conceptos van un poco en esa dirección. Por lo tanto, es positivo que se ponga en el debate, es positivo que lo estemos discutiendo. Hay que elevar ese nivel de debate, insisto. Sabemos que hay posiciones antagónicas en alguna medida, pero nosotros llamamos a debatir, a poner sobre el tablero los elementos y por el bien del país poder conversar de esto, dejar de lado, eso sí, la politiquería, porque no es lo mismo el poner todos los elementos en cuanto a protección del trabajador, en cuanto a productividad y todo esto, frente a criterios que ya rebasan completamente el ámbito técnico y que responden más bien a la política electoral, que muchas veces hace más daño que beneficio al país. Economista, y sobre todo le consultábamos este tema porque también quizás mucha gente se quedó con el discurso del gobierno anterior, que obviamente era para favorecer sus derechos, darle mayores oportunidades. Entonces, retomar nuevamente este discurso y este debate a la altura, como usted decía, quizás va a ser muy difícil implantar una nueva idea, obviamente en base a lo que ustedes piensan. También hay otra reforma que se quiere realizar, es el tema de que en la actualidad hay 90 días de prueba, ¿no? Y ustedes, bueno, o ciertos grupos quieren como que aumentar este periodo de prueba. ¿Qué opinan al respecto? Debe aumentarse el periodo de prueba sin duda alguna. 3 meses resulta muy corto. Además hay un tema de conflictividad laboral que se da, que es un sesgo que se comete en contra de la empresa. Muchas veces se requiere de un tiempo mayor para poder adaptar a un trabajador, poder capacitarlo y poder probarlo. Hoy en día lo que está sucediendo en muchas empresas es que en ese periodo de prueba existe un desempeño moderado del trabajador y después de este periodo de prueba pues ya baja su índice de productividad, empieza a generar conflictividad y ya está favorecido por ese derecho. Entonces, lo que queremos es un periodo un poco mayor de adaptabilidad de esta fuerza laboral. ¿Cuál considera que debería ser el adecuado? ¿Qué tiempo debería ser el adecuado? Creo que de 1 año para adelante al menos, ¿no? Que se deba discutir. Esto es algo que está todavía en debate, creo yo. Hay elementos por analizar. Pero un error muy graso que se cometió en el gobierno anterior es, por ejemplo, haber eliminado el contrato a plazo fijo, hablando sobre el mismo tema. Muchas actividades productivas son por un periodo de tiempo, sobre todo en el caso de exportaciones, por ejemplo. Hay algunas empresas que tienen contratos específicos. No es un contrato todos los años, sino yo te contrato para que podamos hacer cierto volumen de producción por este contrato. Entonces, se contrata durante un tiempo específico, ¿no? Con algunas condiciones
y dentro de ese paquete de condiciones están todos los beneficios de ley proporcionales al año. Pero hoy en día lo que está sucediendo es que, primero, no existe esa posibilidad. Segundo, si es que se quiere contratar a una persona durante un tiempo determinado, ¿no es cierto?, tiene un sobrecosto que hace que no sea atractivo contratar a esa persona. Y yo pregunto ante la sociedad, ¿qué es mejor? ¿Tener contratos para las personas que, aunque estén por un tiempo, para que puedan generar ingresos para una familia, o no tener empleo? Evidentemente lo primero, ¿no? Por lo tanto, es un tema que también se debe analizar de manera profunda. En la actualidad, si un empleado renuncia, igual obviamente recibe parte de una indemnización. En este caso también ha recibido comentarios a favor y en contra de que se quiere reformar. ¿Cuál es su opinión? Está bien que el trabajador pueda recibir algo si es que ha trabajado el tiempo suficiente, pero hoy en día tenemos una indemnización que se da inclusive si es que el trabajador renuncia, por ejemplo, lo cual es un sobrecosto nuevamente adicional. Esa es la parte que ustedes quieren que se modifique. Uno puede pensar solamente desde el punto de vista de un empleado. Yo entiendo la posición como un empleado de que eso se quiere hacer, pero necesariamente tenemos que pensar en país. Estamos pensando en industrias, en empresas, en sectores que emplean a personas por cientos y por miles. Este tipo de políticas no se puede mantener, no se puede sostener. Las empresas pueden quebrar. Así de sencillo. Entonces, nuevamente, la pregunta ante la sociedad, a la sociedad en general, a los sindicalistas, a los trabajadores y a la sociedad civil en general es, ¿qué preferimos tener? Un esquema laboral que permita adaptarse de alguna forma a la realidad productiva del país, que no es una realidad perfecta, pero que nos permita ir saliendo adelante de mejor manera, siendo un poco más dinámicos en eso, o tener una norma súper estricta que solo se puede cumplir en un 40% y que lamentablemente no genera empleo. Y es obvio que necesitamos, por lo tanto, entonces, movernos un poco hacia el centro en eso, ¿no? Es bajarle un poco esa rigidez, esa altísima rigidez que existe en el país para poder dar paso, por un lado, a la productividad empresarial y, por otro lado, a la demanda de generar más empleo. Esto es lo que el país necesita, lo que es positivo para encontrarnos todos, generar más empleo por sobre todo y apuntar hacia un crecimiento que sea sostenido por parte de las empresas, que las empresas son las que están llamadas a generar el empleo, no el Estado. El Estado tiene que brindar las condiciones, como hemos dicho al inicio de la intervención, para que crezca la iniciativa privada como tal, ¿no? Economista, sin duda alguna es un tema muy amplio que obviamente nos interesa a todos, obviamente por el tema laboral de cómo se maneja en nuestro país y que obviamente esto va para largo, porque según ya autoridades durante el 2019 no se van a dar reformas, sería para el próximo año, pero sin duda alguna ya el debate está sobre la mesa, hay organizaciones que empiezan a seguir el paso, dan sus opiniones a favor y en contra, así que estaremos muy atentos con respecto a este tema en otras posteriores entrevistas, pero también nos interesa en la parte de FedExport. Economista, cómo vienen ustedes actuando y sobre todo nos llamó mucho la atención el tema del diplomado en la ciudad de Machala. Cuéntanos al respecto. Sí, bueno, muchas gracias. Y solamente un mensaje a la ciudadanía antes de entrar en el tema ya institucional es en todo lo que estamos viendo alrededor de la economía, los acuerdos con los multilaterales y demás. En primera instancia, un país recurre a este tipo de préstamos porque tiene una situación compleja. Hay que entender y estamos obligados como ciudadanos a tener en cuenta por qué hemos llegado a esta situación compleja para el país. Y llegamos a esta situación debido a los excesos cometidos en el gobierno anterior, sobre todo desde el punto de vista de la economía, de la política económica, con un gasto público que creció mucho, demasiado, se gastó todo lo que se tenía y lo que no se tenía, y eso una familia promedio en el Ecuador sabe que no puede vivir gastando más de lo que le ingresa por mucho tiempo. En un mes puede ser, 2, digamos, pidiendo algún tipo de préstamo y todo, pero no puede vivir extendido así. Esto fue lo que lamentablemente pasó, sobre todo en los últimos años del anterior gobierno, que nos llevó a exacerbar la política económica y generar los efectos que lamentablemente hoy estamos teniendo. Por lo tanto, mal haríamos en cometer los mismos errores que ya aplicamos en los últimos 10 años que nos llevaron a esta situación. Ese es el mensaje final que quiero dejar en torno a este tema y que como ciudadanos, insisto, estamos obligados a entender por el bien de nuestro país. Respecto a la pregunta muy amablemente, por supuesto, bienvenida, sobre lo que estamos haciendo como Federación de Exportadores en este año. Dentro de los servicios tenemos uno muy importante que es de capacitación.
y en las mallas curriculares de la capacitación tenemos algunos diplomados especializados en comercio exterior, en logística, también en importaciones en general. Poco a poco vamos abriendo un poco más. Hemos participado con estos eventos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, y en este año lo vamos a abrir también en Machala. A partir del mes de julio. Les invitamos a revisar nuestras redes sociales, nuestra página web, fedexport.com, para saber cuándo va a abrirse esto y el lugar en donde se va a realizar. Pero muy contentos de poder abrir una nueva ciudad, como es el caso de Machala, para poder realizar también este diplomado, y seguro estaremos con más actividades también allí, como ya las tenemos en otra ciudad. Economistas, también, antes de despedir, queremos tocar el tema de que usted también ya lo sabe, ya tuvo conocimiento al respecto, es que obviamente días atrás el alcalde de la ciudad de Machala, Darío Macas, obviamente designó a Víctor Muñoz Ugarte como delegado empresarial y de inversiones en todo el país. ¿Qué opina al respecto? Bueno, me parece muy loable el poder trabajar por una ciudad y creo que Vito es un personaje que está a la altura y es adecuado para ello, ¿no? Así es que no podemos sino brindarle nuestro apoyo, ojalá no solo por Machala, sino por el Ecuador logremos empujar para encontrar un mejor entorno para las empresas, para los negocios. Enhorabuena por Machala, que creo que va a tener un buen representante para poder llevar más inversión, más producción a la zona, y ojalá de ahí también repliquemos no solo para Machala, sino para el país entero. Desde la Federación de Exportadores trabajamos por el sector en todo el país, por el sector exportador en todo el país, y encantados de poder también desarrollar algunas actividades más allá en la provincia de Loja. Economista, queremos agradecer su presencia en nuestro noticiero digital Última Hora Ecuador. Hemos tocado varios tópicos y sobre todo también el tema coyuntural, que es muy importante y que vamos a seguir debatiéndolo. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión porque este tema va para largo, así que muchas gracias, economista. Muchísimas gracias, un saludo. Vamos a una pausa comercial y estamos de vuelta con mucha más información.